bueno, nos llegó un audio de Daniela Monge. Ella es riocuartense y hace 16 años que vive en Bolivia, es profesora en ciencias jurídicas, políticas y sociales, egresada de nuestra universidad, es abogada también, y ella nos decía que lo que pasa en Bolivia no encaja y no se puede leer con ningún manual ni de ciencias políticas ni de derecho. Y hicimos contacto con ella a partir de ese audio que nos mandó ayer y ya la tenemos en línea vía Skype. Daniela Monge, Fernanda te saluda, buenos días. Buenos días, Fernanda, un gusto. Igual. Bueno, Daniela, gracias primero por contactarte con nosotros y por ofrecernos tu mirada desde Bolivia a partir de vivir 16 años allí y de tu conocimiento, de tu formación. Contanos cómo ves el panorama. El panorama es complejo aquí, pero mi primera reflexión, canales y todo lo que se dice en Argentina sobre si golpe sí, golpe no, militares sí, militares no, ¿sí? Es que el argentino, canales Bueno, tenemos algún problema allí. Nosotros no te escuchamos bien, Ahí lo Daniela. No vamos a sé recuperar. si hay algún problema tal vez en la señal. no se ¿Vos nos escuchan bien. escuchás? Sí, sí los escucho. Escuchamos mejor. A ver si podemos retomar lo que nos decías de si golpe sí, golpe no y todo lo que estamos diciendo. El análisis, claro, creo que mi primera reflexión es que cuando escucho los canales de Argentina, veo las noticias de Argentina y que hablan de que golpe sí, de que golpe no, que los militares sí, que los militares no, y veo esas posiciones tan distintas, ¿no es cierto? Me da la sensación, sí, creo que todavía deberíamos reflexionar, que el argentino no está hablando más que del argentino. ¿Y qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que simplemente están hablando del golpe de Estado de Argentina del 70. Se pusieron los anteojos eso y no hablan más que de eso. ¿Por qué? Por ejemplo, Intratables el otro día. Fueron dos bolivianos. Un minuto hablaron cada uno. Después empezaron todos a discutir entre ellos. No sé, todos los otros canales. ¿Llamaron a algún economista boliviano que les explique, algún sociólogo boliviano que les explique la realidad? Por eso estoy diciendo que el argentino no habla más que el golpe de Estado del argentino. Esa es la primera reflexión, ¿sí? La realidad acá es muy diferente. Es muy diferente. ¿En qué sentido es diferente? Los 21 días que Santa Cruz para, ¿no es cierto? Sucedieron cosas que no están en ningún manual de ciencias políticas ni nada. Fue una ciudad de 3,5 millones de habitantes que paró, ¿sí? Porque se sintió burlada en sus derechos, ¿sí? Fueron niños a cada una de las rotondas y fueron jóvenes y fueron ancianos y no hubo ningún tipo de enfrentamiento, fue todo pacífico, ¿sí? Entonces, bajo esa mirada, ¿sí? Luego se acopla la policía. ¿Y por qué le digo se acopla? ¿Sí? Porque la policía, ¿sí? En ese momento estaba acuartelada, ¿sí? ¿Cuál fue un poco el detonante? ¿Y cómo se vive acá? Acá hay muchos sindicatos, ¿no? Y algo muy importante fue el sindicato de las esposas, madres y mujeres de policías, ¿sí? Que salen a decir por más que quieran que nos enfrentemos. ¿Sí? Eso es fundamental. El detonante del amotinamiento fue el bono que el gobierno les da de 3.000 bolivianos, ¿sí? Queriendo comprar una parte del Estado, ¿cierto? Que ya no tenían más autoridad sobre ello. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los ciudadanos se pusieron enfrente de cada uno de los cuarteles de policía y cuidaron de los policías, ¿sí? Entonces,
vos te encontrás con fenómenos que decís, pero ¿cómo? ¿No es que la policía tiene que cuidar al ciudadano a la policía? Eso fue un principio, cómo se vivió esos primeros 21 días en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz es donde vos residís, Daniela. Sí, es correcto. Bien. Ahora, ¿qué opinión tenés del proceso electoral en sí? El proceso electoral en sí, ¿sí? Yo tuve también la suerte de ser presidenta de mesa, ¿sí? De participar activamente, ¿sí? En la ciudad, ¿sí? En mi mesa, ¿sí? Se llevó con total tranquilidad, ¿sí? El tema es que Bolivia es tan diversa que no es lo mismo la ciudad que el campo, en el sistema de controles, ¿sí? En el sistema de controles, ¿no es cierto? Que hubo fraude, bueno, no lo digo yo, lo dice la OEA, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se fue cada uno de los pasos anteriores que el señor Evo Morales fue dando, ¿sí? Iba conduciendo hacia eso. ¿Por qué? Porque cuando él pierde el referéndum, sí. ¿sí? El Tribunal Supremo Electoral no es el mismo que es el que estuvo ahora, ¿sí? A partir de que él pierde el referéndum, cambia todo el Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Entonces, Tribunal Supremo Electoral nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? La ciudadanía iba viendo los pasos hacia dónde iban, ¿no es cierto? Y cada uno de esos pasos y cada una de esas indicaciones claramente apuntaban, ¿sí? Hacia un fraude. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya no tenían el apoyo que tenían antes, efectivamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el temor de la ciudadanía? El temor de la ciudadanía era ir hacia una Venezuela, ¿sí? ¿Y por qué? Es muy sencillo. Si vos ibas a las rotondas y caminabas y andabas en bicicletas, ¿no es cierto?, en toda la ciudad, ¿cuáles eran los cánticos? ¿Sí? Los cánticos eran, no somos Cuba, no somos Venezuela, Bolivia se respeta, ¿sí? Entonces, ese tipo de cánticos, vos te das la idea, ¿sí?, obviamente, de que ellos no querían un fraude en las elecciones, querían elecciones limpias, ganara quien ganara. Claro. ¿Cierto? Entonces, ese fue el detonante, ¿sí? Aparte de, bueno, lo que ya todo el mundo sabe, que pierde el referéndum, va al Tribunal Constitucional, mediante sentencia lo habilitan por ser un derecho humano la reelección, ¿no es cierto? Ese fue el gran detonante de la ciudadanía en general, ¿sí? Y otra cosa que hay que destacar es que en 21 días aquí, que hubo paro, ¿sí?, y no reconocimiento de ningún tipo de gobierno, no faltó absolutamente nada a 3,5 millones de personas, ¿sí? Había 200 ollas populares en toda la ciudad, ¿sí? ¿Y cómo venían los alimentos? Todos los vecinos se unían y cada uno daba lo que podía para hacer las ollas populares. Cuando la policía le dice al gobierno, señores, no vamos a reprimir, ¿sí?, el pueblo, la ciudadanía, se pone delante de los cuarteles y les provee de todo lo que necesitan, comida, toallas, absolutamente todo. O sea, fue realmente uno que a veces se queda sorprendido, porque como 21 días una ciudad de 3,5 millones de habitantes van a poder aguantarlo, ¿no es cierto? En el tema de comida, en el tema de aseo, en el tema de medicina. Sin embargo, increíblemente, y lo digo increíblemente porque no está, vuelvo a repetirlo,
yo lo vivo por primera vez, lo viví por primera vez, funcionó, ¿sí? Entonces, ¿qué unía? ¿Cuál era la cohesión que unía a cada uno de los vecinos? ¿Sí? Porque era el vecino de la otra cuadra y el vecino de la otra cuadra y nos juntamos en esta rotonda, ¿sí? Porque la ciudad de Santa Cruz es con anillos, ¿no es cierto? Y cada uno se juntaba en la rotonda de su barrio, ¿no es cierto? Y lo que decían, queremos libertad, queremos democracia, no queremos que nos roben nuestro voto. Ese era el reclamo de la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Daniela, buen día, Javier es mi nombre. En estos 13 años de presidencia de Evo Morales, uno apunta y viendo algunas cuestiones que han sucedido, masacre de campesinos en Pando en 2008, furia en Sucre también en el mismo año 2008, post-nacionalización de hidrocarburos y demás, el embajador Goldberg de los Estados Unidos muy inmiscuido, fantasma de la CIA y de la DEA rondando. ¿Esto es publicidad? ¿Esto es una manera tendenciosa de entender algunas cuestiones? Los casi 400 golpes que denunciaba Evo en su tiempo, ¿cuánto de cierto hay? ¿A quién creerle en definitiva? Y cuál sería un poco no sé si la verdad absoluta, pero al menos la situación que estamos comentando. Mira, yo vuelvo a repetir, creo que deberíamos sacarnos los anteojos de la derecha a la izquierda, ¿sí? Deberíamos sacarnos los anteojos de las ideologías, ¿sí? Deberíamos sacarnos los anteojos de que todo es culpa de Estados Unidos. Entonces, si es todo culpa de Estados Unidos, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Saben qué? Es culpa de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es una forma muy fácil, ¿sí?, de sacarse las verdaderas responsabilidades que cada uno de nosotros debemos asumir. No los gobiernos de turno, sea del giro político que sea, ¿sí? Porque hasta las mismas palabras que a veces utilizamos sin darnos cuenta, ¿sí? Cuando decimos el partido tal, la misma palabra te lo dice partido. Lo que hacen es partir las sociedades. Lo que quieren es partir las sociedades en derecha e izquierda. No, Estados Unidos, el imperialismo. ¿Sí? Ya desde hace cuánto, ¿no? Después, no, porque son los cubanos y son los venezolanos y son maduros, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el día que podamos terminar con esas divisiones, nos miremos, nos saquemos los anteojos de las ideologías, ¿sí?, realmente vamos a poder saber quiénes somos. Si vos me preguntas lo que viví aquí, ¿encontraste algún norteamericano acá? No encontré ninguno. ¿Y qué te decían los vecinos? Y los vecinos me decían que querían luchar con eso. Y había un Camba, que son los de aquí de Santa Cruz, y había un Chapaco, que son los de Tarija, y había un minero potosino, ¿sí? Entonces, otra vez, todo el tema de la separación, de la discriminación. En realidad, lo que hizo este movimiento fue unir más, ¿sí? Y te estoy hablando de Santa Cruz de la Sierra porque la realidad de La Paz es diferente. Daniela, ¿crees que cuándo se pueda dar las condiciones óptimas para un proceso electoral democrático nuevamente en Bolivia? Ponerse de acuerdo dos partes tan contrapuestas, creo que va a ser difícil. Y creo que evidentemente la única salida de esto es dictar cuanto antes una ley corta, que llaman acá ley corta, ¿no es cierto?, para hacer un nuevo proceso electoral, en lo posible, con veedores internacionales de la mayor parte del mundo que puedan y quieran venir, de la mayor cantidad de organismos que puedan y quieran venir, para poder pacificar este país. Esa sería la única salida. Yo creo que los bolivianos lo van a arreglar a su manera, ¿sí? Te vuelvo a repetir, es una cultura y una idiosincrasia particular y diferente a la Argentina. Por eso a veces
cuando miran desde allí, ¿sí? No lo miran bien en el sentido de que beber de la idiosincrasia de aquí, tener el conocimiento y sobre terreno de lo que cada una de estas personas vive y siente, ¿no? Que es muy diferente a Argentina. Claro, claro. Daniela, ¿crees que Evo Morales puede volver? Está en el bolillero. No sé cuáles serán los planes, ¿no es cierto? Claro. Por las redes sociales hay un montón de información que van, que vienen, ¿no es cierto? Inclusive la última información que circula por las redes sociales, que también creo que está en los periódicos, pronto tal vez esté en los periódicos, que encontraron la policía detuvo a personas de la embajada cubana repartiendo 700.000 bolivianos a gente en el Alto, ¿no? Para marchar. Son 700.000 bolivianos, estamos hablando de $100.000, ¿no? Más aproximadamente. ¿Sí? Son cosas que están circulando por las redes, que después la policía presenta. Es una situación muy compleja y muy sui generis también. Bien. ¿Sí? Muy sui generis. Daniela Monge, te agradecemos mucho este contacto con nosotros.